Buenas noches, estamos en otro lunes de Dato Mata Relato. ¿Cómo anda, Julieta? Muy bien, María Noel, qué lindo estar acá un lunes más junto a ustedes. ¿Y qué tema tenemos hoy? Así es, hoy vamos a estar hablando sobre el camino hacia las adopciones y hacer un poco de balance de cómo han sido tratadas este asunto tan importante en este gobierno que tuvo muchas modificaciones en ese camino. Tuvo modificaciones y además se ha puesto como un tema de campaña y nos parecía bien importante poder analizar un poco qué es lo que ha pasado con el tema de las adopciones. Las adopciones no es un tema exclusivo del proceso de adopción nada más, sino que tiene que ver con una cantidad de niños y niñas que están a la espera de sus familias y una cantidad de familias que están buscando ese proceso, que es un proceso muy sensible, que tiene una cantidad de connotaciones legales, pero también de derechos y de posibilidades, y que se ha puesto presente en la campaña porque, si vos te acordás, Julieta, estuvo en la ley de urgente consideración. Sí. Y ahora que se está haciendo campaña, se está hablando sobre el tema de que se han achicado los plazos y que se han generado logros. Pero en ese proceso tenemos una institución, que es una institución muy importante, que es la Asociación de Padres Adoptantes, que acompaña todo el proceso, no solamente del lado de los padres adoptantes, sino que también acompaña desde el lado de todo lo que son las instancias legales, que son muy importantes en esto, y también la situación de los niños y de las distintas instituciones que están involucradas en lo que es el proceso de adopción, que es un proceso que tiene mucho que ver con la historia y que está presente a lo largo de la historia, no solamente del Uruguay, sino del mundo, y que no es un proceso menor. Entonces, nos parecía importantísimo, más allá de que no es un tema estrictamente económico, pero hay todo un costo de las adopciones desde el punto de vista del Estado, de las políticas públicas, desde el punto de vista de los padres y desde el punto de vista de los niños también. Y más o menos hoy hay entre 400 y 500 niños que están a la espera de ser adoptados. Algunos que están en una situación de que por su edad o por condiciones no terminan. Y hay una cantidad de familias, hay una demanda también, una cantidad de familias que están a la espera de esos procesos de adopción. Y muy fácilmente y muy ligeramente en la campaña electoral se habla de que se han mejorado los procesos de adopción y que se han acelerado, pero en los hechos no está pasando. Y también una de las realidades que se han visto en otras políticas también, que no quiero mencionar otros ejemplos porque no son comparables, pero sí muchas veces muy fácilmente se cambian normativas y no solamente se atacan los derechos, sino que se dificultan los procesos de gestión de las políticas públicas. Entonces, nos parecía que el tema del proceso de adopción está puesto en la campaña electoral, en particular del Partido Nacional y de la campaña de Álvaro Delgado. Se ha venido destacando los cambios que se realizaron en la administración. Hay 4 cambios que son introducidos en la ley de urgente consideración en los temas de adopción, de los cuales 2 fueron acompañados por la Asociación de Padres Adoptantes y otros 2 que no fueron acompañados. Y bueno, estamos acá con Aurora Rolón, referente de la asociación, y bueno, queríamos un poco conversar con ella para que nos contara qué es la Asociación de Padres Adoptantes, cómo es el proceso de adopción en el Uruguay, cuáles son los cambios que se han generado recientemente no, mejor dicho, con la ley de urgente consideración, y cuáles han sido las consecuencias y, bueno, cuáles son las perspectivas, porque, bueno, estamos en un momento interesante para que estos temas sean incorporados en propuestas de modificación para la próxima administración. Así que bienvenida, Aurora. Bien, gracias, señora Gerarte, por tomar este tema, que es un tema que no hay tantas miles de personas que están involucradas directamente, pero sí todos estamos indirectamente, porque esos niños son niños que necesitan un futuro mejor. Y bueno, si no se logra a través de mantenerlos al lado de su familia biológica, lo ideal sería que esos niños rápidamente le den una respuesta a través de la adopción. Contanos un poco qué es la Asociación de Padres Adoptantes del Uruguay, desde cuándo existe, qué funciones cumple, cuáles han sido sus principales cometidos y cuáles son los procesos actuales en los cuales está. Mira, se creó aproximadamente en el año 2000. En 2000 se saca la personería jurídica, o sea que vamos a cumplir los 25 años ya. Comenzó como un apoyo entre familia y después se fue ampliando cada vez más, porque en esa época todavía no se hablaba mucho de la adopción hacia afuera. Después esto fue, como se dice comúnmente, blanqueándose. La gente pues fue aceptando y entendiendo que era un lugar para reivindicar el camino de la adopción. Así que, por tanto,
fuimos ampliando, fuimos acercándonos a los distintos actores que incidían en las políticas que tenían que ver con niñez. O sea, con el INAU, con el Departamento de Adopciones, con los abogados, con los jueces, con el Parlamento. Y fuimos haciendo todo un trabajo profundísimo y amplísimo, lo cual nos dio una consideración en la opinión de todos esos actores, porque siempre hemos sido muy proactivos para trabajar, pero con mucha seriedad y con mucho respeto, sobre todo y teniendo claro que el derecho que debe primar es el derecho del niño. Y nosotros decimos que para reivindicar el derecho de los padres que no es un derecho en realidad, para el deseo de los padres de ser papás, primero hay que respetar el derecho del niño. Eso es un cambio. Yo primero que nada quería aprovechar para agradecerle al doctor Rodolfo Ferreira, a Fito Ferreira, que es el abogado de la Asociación de Adoptantes, pero aparte es un gran amigo mío, compañero de militancia política y de discusión de temas laborales, sociales, de derechos. Este es uno de los abogados que yo conozco más comprometido con sus causas y con una formación y un conocimiento de los temas desde la investigación, pero también desde el hacer muy grande, con quien he estado discutiendo este tema todos estos días para poder preparar este programa y que me ha hecho una visión muy global del tema. Quiero aprovechar para mandarle un fuerte abrazo a Fito. Y que aparte es alguien de los que nos trae estos temas siempre desde la necesidad de alguna forma transformar la legalidad hacia estos fines. Entonces, una de las cosas que tú mencionabas recién, el centro en el niño, también es un cambio normativo relativamente reciente, y es recién en el 2008, 2009, digo así, 2009, en el cual se hace centro en el niño y no en la familia. Eso se dio me pareció sorprendente de que recién en el 2009 se haya hecho ese cambio en lo que es un niño que está necesitando una familia y no una familia que está buscando un niño. Claro, eso es un concepto que ya era un concepto que se venía manejando, y lo que se hizo a partir del 2004, que es la primera reforma que se hace, poniendo al centro al niño. Inclusive ya en Naciones Unidas también estaban trabajando sobre ese tema. Realmente era fortalecer ese punto que decía no hay familias que tienen derecho, sino que hay niños que tienen derecho. Así que por tanto había que trabajar y ponerlo en leyes. A veces estamos obligados a poner cosas en leyes, cosas que son claras y que deberíamos todos tenerla muy clara. Pero cuando todavía todos no lo tenemos claro, lo ponemos en forma de ley para que lo visualice todo el mundo. Lo que hace Fito, por ejemplo, esto que decías tú, él es uno de los abogados de APAO, pero él fue uno de los precursores de hacer los juicios como ahora están establecidos luego de la LUC. Pero él ya lo hacía desde antes eso, la unificación de los dos juicios. Eso ya lo hacía él desde antes. Es decir, a veces hay gente que está adelantada en los procesos, que de repente no se nota en una ley, pero que se nota en el trabajo que se hizo antes. Y bueno, nosotros decíamos, está bien, nosotros estamos de acuerdo con que pongan esto, pero este derecho de unificar los dos juicios, que acortaba un poco el tiempo y todo lo demás, él ya lo venía haciendo, o sea que eso ya era. Contanos un poco cómo es el proceso de adopción en el Uruguay y en particular cuáles fueron los cambios que se introdujeron con la ley de urgente consideración. Bien, esa es una cosa que tiene que quedar clarísima. Siempre dicen, con la LUC se mejoraron, hay más adopciones. Eso no es verdad. Tenemos que decir es mentira directamente, ¿no? Porque en realidad aquel que habla sobre la adopción, con el respeto que le debe merecer, nunca debería haber dicho nada que fuera alejado de la verdad. Y eso es alejado de la verdad. Las adopciones en Uruguay siguen siendo exactamente igual que antes de la LUC, porque las adopciones siguen el mismo camino. Ahora yo se los voy a resumir un poquito. Siguen el mismo camino. Lo que la LUC ahora incorpora es que en algunas situaciones excepcionales alguna familia puede pedir la tenencia con vistas a adopción, y un juez sin el aval del INAU puede pedirlo, pero no necesita el aval del INAU, lo puede hacer con el aval de sus equipos técnicos, de los jueces, puede dar una tenencia con vistas a adopción. Pero eso no cambió.
Nosotros seguimos haciendo todos los casos que ustedes van a ver. Si les dicen que hay 200 adopciones, 150 adopciones, todas fueron hechas sin tener nada que ver con la LUC. Las 200 que hubieron el año pasado, las que haya este año, que pinta como que va a haber muchas más, mágicamente, esto tiene que ver con el proceso dentro, no tiene nada que ver con la LUC. Para que la gente entienda, ¿cómo es un proceso de adopción en Uruguay? Ahí está. Nosotros entramos, primero te presentás, te anotás en una web, después te dan una primera entrevista, después de esa entrevista te dan talleres, que antes eran 6 talleres, 1 por mes, ahora son 4 talleres, 1 cada 15 días. Después que terminas eso, tenés una visita con el trabajador social en tu casa y después se hace lo que se llama la evaluación, ¿no? Eso fue una de las cosas que cambió con la LUC. Se acortaron esos procesos de la parte entre la inscripción y las capacitaciones. Hasta el ingreso al RUA. Claro, porque lo que planteó la LUC es que el proceso se tenía que hacer en 18 meses. Uh-huh. Pero lo que se hace en 18 meses es todo ese proceso más la valoración cuando entras al RUA, el Registro Único de aspirantes a papá, ¿verdad? Hasta ahí tiene obligación de cumplirse con los 18 meses. ¿Eso qué tiene de positivo? Nada. Lo que tiene sí es de negativo, y eso lo vamos a decir después. Porque después vos estás en el RUA, ingresas al RUA y quedás allí esperando para adoptar. Uh-huh. Antes demorábamos 3 años y medio en adoptar. ¿Sabés cuánto demoramos ahora? 3 años y medio. Lo que se demora menos es cuando es un niño grande, que son los niños que tienen menos respuesta, entonces hay menos familia. Si vos estás en el lugar 180, pero aceptás un niño de 9 años y los 179 que están delante tuyo no aceptan, van a ir derechito a ti. O sea, vas a hacer más rápido tu proceso. Pero eso es porque tú aceptas niños más grandes, con dificultades o lo que sea. En realidad, lo demás no cambió. Y el tema de los 180 días, y ahora empezamos, bueno, después de estar en el RUA tenés que hacer talleres. Otra vez, son 6 talleres, pero todo esto en espera de la integración. Si tú estás para integrar un niño entre 0 y 5 años, 0 y 4 años, te va a llevar 3 años flojito, porque no hay cantidad suficiente. Para que tú te hagas una idea, por números extraoficiales, porque bueno, hace tiempo que no nos reunimos con el Departamento de Adopciones, hay aproximadamente más de 400 familias en el RUA. O sea, en ese registro de personas esperando para adoptar, hay más de 400 personas. Eso quiere decir que eso no se va a hacer mágicamente, flop, y van a aparecer niños como los honguitos bajo los árboles, sino que lamentablemente siguen apareciendo niños porque sabemos que porque aparecen más niños, porque hay más pauperización social, porque sabemos que hay mayor familias que caen en la droga o en problemas de consumo de cualquier índole, problemas psiquiátricos y todo lo demás, y esos niños lamentablemente sus mamás y su familia no les pueden dar respuesta y pasan en adopción. Pero eso además lleva un tiempito, tampoco es que ese niño pierde el cuidado de su familia y automáticamente pasa a una familia al RUA. Hay que hacer todo un proceso, ¿no? Por eso después cuando hay una empresa de adopción se hacen 2 juicios, uno que es la separación y otro que es la legitimación. La legitimación. Pero esos van juntitos. Es decir, ahora sí se hacen juntos. Claro. Pero son 2 procesos que se dan a la vez, porque cuando hay un proceso de adopción hay una separación de un niño de la familia en general. Bueno, el mundo de la separación también es un tema en sí mismo, porque no todas las familias dan un niño en adopción, a veces porque quieren, sino porque hay necesidades. Sí, es que en realidad... Y hay vínculos que se dan por otras cosas, como son abuelos o familiares. Claro. En el primer tiempo, cuando hay un niño vulnerado, ese niño pasa al cuidado del Estado y entra como un primer juicio en el cual nosotros no intervenimos. Ese es un primer tiempo donde se valora y se trabaja a ver si ese niño puede reinsertarse. No lo hace el Poder Judicial, lo hace el INAU con sus equipos territoriales, que están cada vez más disminuidos, por tanto también es más difícil hacer ese trabajo. Bien, se valora allí. Si se entiende que no hay posibilidad de reinsertarlo, entonces automáticamente sí se pide la adoptabilidad. La puede pedir el INAU o el hogar puede plantearle al juez y el juez determina la adoptabilidad y entonces ahí el niño pasa a la familia y ahí empezás esos 2 juicios. Después que vos integraste al chiquito, al año, un poquito antes del año, podés empezar a hacer el juicio. El primero te va a llevar hasta el año, el primer juicio no lo vas a poder terminar hasta que no tengas un año de tenencia, pero bueno, ahí ya después que estás con el niño en tu casa, ya es todo
construcción, creación y todo lo demás, y no, hay mucho menos estrés que en esta primer parte, que es muy estresante, porque todo esto de acortar los 18 meses lo que hizo fue comprimir. Si vos un curso cualquiera lo haces en 4 años y te dicen yo te propongo hacer uno en 2, obviamente lo que vos vas a aprender o es menos o está comprimido. Claro. Si está comprimido, tu capacidad de resolver todo eso, todo lo que, y esto es muy importante, cada familia adoptante, antes de ser adoptante, viene con una cantidad de duelos para resolver. Sin duda, porque además, para mí esto que vos estás planteando es una de las formas de que se grafica o se lleva adelante, digamos, en los hechos, el desplazamiento de poner a los niños como centro, ¿no? Porque en pos de una eficiencia, digamos, de tiempos, dejás de lado la responsabilidad afectiva que hay que tener para con un niño, ¿no? Porque no es que los tiempos de adopción se dan porque sí, llevan todo un pienso, toda una preparación. O sea, creo que todos conocemos personas que han adoptado niños o están en procesos y que te comparten, por ejemplo, muchas veces me suena, por ejemplo, a algunos que les resulta hasta doliente, ¿no? Como saber que en realidad no es que uno adopta a un niño y ese niño ya es como parte de tu familia, sino que hay como toda una responsabilidad de que es una tutela de un niño que en realidad el Estado tiene que garantizar de verdad y van a estar como controlando un montón de cosas en pos de que el niño está en el centro. Claro. Entonces, qué frívolo es pensar en, bueno, recortar los plazos para poder tener un número más eficiente, desplaza los derechos de las infancias, ¿no? Claro, porque lo que pasa es que vos tenés que prepararte. Y si a vos te cortan los plazos, también es más estresante, porque vos tenés que hacer ese duelo que vos haces, que buena parte de las familias vienen después de haber hecho muchos tratamientos y todo lo demás, así que vienen con el duelo de desprenderse del hijo biológico para aceptar este otro niño, porque hay muchas ideas, ¿no? Acerca de que si al niño le contás la historia sufre, que es mejor taparle. Entonces todo eso que él tiene que aprender, si él tiene que aprenderlo comprimido en 4 talleres muy amontonaditos, nosotros esto lo podemos decir porque lo hablamos muchas veces con el departamento de adopción, con lo cual no nos pudimos poner de acuerdo, pero siempre le decíamos, se necesita más tiempo de valoración, la gente necesita más tiempo de prepararse, de que tenga más tiempo para prepararse. Si yo entre uno y otro tengo 15 días, bueno, estamos como medio comprimidos. Pero eso lleva a que también, por ejemplo, si aparecen nuevas cosas, que han ido apareciendo nuevas cosas en estos últimos tiempos, cosas que nos preocupan. Por ejemplo, insistir mucho con el vínculo con la madre biológica. Si no aceptás vínculo con la madre biológica, no podés adoptar. Y eso no es real. En el código, en ninguna parte dice eso. Lo que dice el código es que si hay vínculos preexistentes, o sea, vínculos que el niño ya tiene en el momento que vos te presentan la historia, entonces el vínculo tú lo tenés que sostener porque es bueno para el niño. Pero un vínculo que no existe, tratar de generar una vinculación posterior, eso no está bien, eso no es bueno. Y se ha empezado a entreverar. Yo no digo que no lo hagan con interés de proteger, de cuidar el derecho del niño, pero el tema es que hay que ver cómo se cuida el derecho del niño. Claro. Si un niño, por ejemplo, lo presentás frente a una familia y ese niño no quiere hablar de esa familia, no quiere contactarse con esa familia, si lo presionás, lo único que haces es lograr el efecto contrario. Lo mismo, es decir, aparte, cuando nosotros vamos al departamento de orígenes, que es donde vas cuando los niños ya tienen 13, 14 años y quieren hablar sobre su origen. Una cosa es el derecho a conocer la situación y otra cosa es el vínculo familiar. Son dos temas bien distintos y que a veces se mezclan. Una cosa es que el niño tenga derecho a saber que es adoptado y a saber quién puede ser su familia, y otra cosa es el vínculo familiar. Pero además del vínculo, que no solo, también el niño tiene que saber que él es por adopción. Si tiene 5 meses cuando viene, vos tenés que ir preparándolo con algunas cosas. Habría que incentivar un poco más el trabajo de preparación de la familia, porque a veces la familia llega y dice, ¿cómo le digo? ¿Cómo le explico a un niño de 5 meses? ¿Cómo lo voy adentrando en el tema? Y sí. Bueno, entonces yo le digo, bueno, ¿cómo hice yo? Le decía, hija, qué feliz que soy desde que llegaste a mi vida, qué feliz que estoy de ser tu mamá, qué lindo que me hayas recibido. Mi hija tenía 14 días. ¿Me entendería, pobrecita? No, pero en realidad ella iba introyectando la idea de que había un antes donde ella no estaba. Y entonces ella después fue trabajándolo. Todos los niños sufren, pero ¿sabes? Si no se lo decís, sufren más. Claro. Porque eso es una herida que está dentro. Y entonces las heridas hay que abrirlas, limpiarlas. Si no,
Eso hace daño, como digo yo, hace gangrena. Entonces, hay que trabajar eso mejor. Hay que no estar exigiendo constantemente. El departamento de adopción, el departamento de orígenes, si tú con 11 años tu hijo quiere conocer su historia, va a hablar de algunas cosas, pero la historia de origen de él no lo va a contar. No le van a contar ni qué le pasó a la mamá, ni en qué estado está, ni cómo se llama, porque esos son temas que con 11 años no tiene madurez para hacerlo. A los 16 años sí se puede... A los 16 con un permiso de juez. Con un permiso de juez Claro. se puede recurrir a conocer sus orígenes. Claro. Pero tiene que ser una razón de peso, ¿no? Tiene que ser una razón de peso y que el niño esté, por eso que tienen que hacerlo los equipos, ¿no? Porque en realidad el niño tiene que estar preparado para lo que va a recibir, porque no es fácil recibir. A ver, hay que trabajar dentro de la cabecita del niño de que esa mamá no pudo, de que no pudo, porque para ellos les suena siempre abandono. Y vos tenés que trabajar el no abandono. Ella no supo cómo hacerlo, no pudo, y trabajás eso. ¿Por qué una mamá no puede? ¿Por qué una mamá no puede generar un vínculo? Etcétera. Entonces, si a vos vas a las reuniones de seguimiento y están constantemente molestando con el tema de origen, que es una cosa que nos ha ocurrido. Cuando yo digo nos ha ocurrido, no quiere decir que todas las duplas técnicas lo hagan. Es que en alguna ocasión ha ocurrido. Y saben una cosa, chiquilinas, que es muy importante. Cuando estábamos discutiendo la LUC, nosotros fuimos al Parlamento con otra compañera, con Andrea, y les dijimos, si no ponen más duplas, esto no se resuelve. Van a cortar los plazos de aquí y de allá, pero van a llenar el RUA de gente, pues lo pueden buscar, lo pueden buscar. Yo dije, la historia va a darnos la razón. Se va a llenar el RUA de gente y no vamos a aumentar la cantidad de niños porque no nacen abajo de los árboles. Y esto va a generar muchos problemas, mucha presión sobre la familia, mucha presión sobre las duplas. Si no aumentan la cantidad de duplas, esto se va a complicar porque son muchísimas familias que entraron. Porque cuando se dijo adoptamos en 18 meses, entró gente en malón. Se anotó 1.400 más de lo habitual. Se anotaron en montaña. Esto hace que se aumente la cantidad y que ¿cómo hacen las duplas para dar respuesta a todo esto? No. En algún momento lo discutimos en frente a la televisión con Abdala y él se había ofendido con mi posición porque en realidad nosotros decíamos, no importa si usted me dice que haya 20 o 25, lo que es seguro es que no es la cantidad necesaria. ¿Y qué ocurre cuando pasa esto? Si una dupla tiene que trabajar para arriba y para abajo, tiene que andar corriendo de un lado para otro, los equipos no son suficientes, ¿qué es lo que ocurre? Se estresa. Entonces trabajan más presionados, teniendo que resolver. Nosotros le dijimos, si las duplas tienen que trabajar presionadas y cumplir en 18 meses los plazos, lo que va a ocurrir es que van a dar idoneidades, muchas buenas, pero algunas idoneidades no van a ser del todo claras y decir, bueno, podría ser, estamos llegando al plazo, te damos la idoneidad, pero va a quedar paradita en la orillita. Esa familia después se puede caer porque en realidad no estaba preparada. O puede decir, mira, no llegamos, lamentablemente tengo que darte una no idoneidad. Y capaz que esa familia estaba pasando un momento especial y por eso no pudo dar lo que tenía que dar en ese momento. Se cayó una familia, no le diste la idoneidad, una familia que quizá le hubiera dado respuesta. A niños que vos no sabés, niños que otra familia no le hubiera dado. Entonces no se puede trabajar con este tipo de cosas, no se puede trabajar bajo presión. ¿Cómo es el tema? O sea, están las familias que se inscriben, que hacen el primer proceso de esos cursos que tiene que ver con una capacitación, pero que tiene que ver con un proceso de preparación, ¿no? Sí. Para poder... Y después están los niños, y después es como una lista. ¿Cómo se van juntando los niños con las familias? Bien, nosotros, los niños se está trabajando en territorio con ellos, ¿verdad? Uh-huh. Se supone, eso es lo ideal. Me parece que en algunos casos se está trabajando poco. Pero en definitiva se está trabajando con los niños. Entonces los equipos técnicos trabajan con los niños a ver si se pueden reinsertar su familia de origen. Cuando se determina que no, el juez o el INAU pide la adoptabilidad de ese niño, el juez la decreta y entonces pide una familia al INAU. El INAU toma una familia del RUA que se acerque a lo que podía ser lo mejor, respetando el orden, ¿no? Respetando el orden de inscripción. Pero la que se ajusta más a ese niño, ¿no? Te voy a decir, para decir cualquier cosa, una familia que dice, si las 3 primeras familias dicen no acepto niños que tengan mezcla de etnias, entonces, si es un niño que tiene, como mi hija, morochita, obviamente las 3 primeras se las saltean y agarran la 4ª familia. Quiero decir,
No es de cualquier manera, se elige Claro. la mejor familia para ese niño que pueda dar respuesta y ahí te presentan la historia. No te muestran ni la foto ni te dicen cómo se llama. Te presentan la historia. Un niño con tal característica tiene vínculos, no tiene vínculos, y así, así. Bueno, entonces si la familia dice que sí, ahí se empieza el proceso. Entonces la familia manda un video o manda una fotito al niño, porque realmente está en interior de Montevideo, y entonces el niño contesta y ahí se ve el primer enganche a ver si hay enganche entre ellos. Y después ya se va a visitar, se hace todo el proceso. Cuanto más grande es el niño, más tiempo lleva, porque el niño tiene que aceptar esta nueva realidad. El bebé, pobrecito, como digo yo de mi hija, aceptó lo que era, porque con 14 días no podía elegir demasiado. Así que, pero lleva un tiempito allí, ¿no? Lleva 20 días, 10 días, 15 días, depende. Si es un niño de 8, 9, 10 años, puede llevar más tiempo. Y así se hace el enganche y después, bueno, tenés un año de seguimiento del equipo técnico. La misma dupla, porque nosotros tenemos 2 duplas. Una es la que me hizo la valoración. Y después que me termine la valoración, yo paso a otra dupla que me cuida, o me atiende, o debería atenderme y cuidarme, mientras estoy en el RUA y después que integro. O sea que imagínense que esa dupla está atendiendo a toda la familia durante todo el tiempo que estuvo en el RUA, más el año de tenencia. Y eso le pasa con varias familias. Imagínate la cantidad de duplas que tendríamos que tener. Un montón. Bueno, y ella hace ese seguimiento. Se tendría que hacer por lo menos 4 o 5 visitas a la familia para ver cómo está el niño, si responde, si tiene un vínculo afectivo, si el niño... Vos te das cuenta por la posición del cuerpo, por la cara, por la piel, por todo, te das cuenta que ese niño está integrado. Porque nosotros lo miramos y lo marcamos en los compañeros. Fíjense lo que es un niño y lo que es 3, 4 meses después, la postura del niño es distinta, la sonrisa del niño es distinta, la forma de relacionarse, hasta de pararse frente a la cámara, cuando le sacamos la fotito. Entonces, todo esto es muy importante. Ese acompañamiento debería ser muy seguido. Y el tema es si nos dan los tiempos, porque la dupla, que tienen tantísimo trabajo, tienen que desdoblarse. ¿Cuántos equipos hay? Mira, yo no te puedo decir porque ya hace mucho tiempo que no tenemos contacto. Y nosotros ahora volvimos a pedir un contacto porque con aquella desinteligencia nos habíamos quedado Pero separados. para tener un poco de idea, más o menos se hacen unas 100 adopciones en el año. Más o menos, 100 y pico. También las adopciones han fluctuado como han fluctuado los nacimientos. De la misma manera que vienen cayendo los nacimientos, las adopciones también de alguna forma acompañan. Hay 400 niños, entre 400 y 500 niños en espera de ser adoptados y existen esos casos que son los niños que más difícil de poder integrarse, a veces porque son más grandes, porque hay grupos de hermanos, o porque hay problemáticas asociadas a lo que era su familia de origen, que tienen padecimientos o que con temas de herencia de drogadicciones y demás. Y después hay unas 400 familias más o menos que están esperando. Sí, 400, un poco más de 400. 400, 500 familias que están en espera. 400, vamos a acercarnos más al 400, pero es aproximadamente, es un número que ha ido aumentando, porque ha ido aumentando la cantidad de personas que se preparan o que se presentan y hacen la valoración y entran al RUA, son más que la cantidad de niños que se pasan la adopción. Entre otras cosas, yo creo, nosotros queríamos hablar, nosotros pedimos una entrevista y seguimos esperando que nos den la entrevista el Departamento de Adopciones para conversar este tema con ellos, porque realmente nos preocupa, porque bueno, hemos visto, lo vemos a través de APAU, ¿no? Nosotros tenemos un universo de familias muy chico al lado del universo total, pero vamos viendo el movimiento, hemos visto que se han dado más integraciones, sobre todo niños un poquito más grandes, de 5 para arriba. El tema es que también aparecen más familia de origen, aparecen más vínculos, y todo eso es como una cosa como que se ha ido, como que se ha generado medio como un entrevero con todo esto. Y hay que hacerlo mucho más limpio, ¿no? Para que quede más claro. Lo mismo que con las familias amigas. Sí, el tema de las familias amigas es las familias amigas son esas familias que están, bueno, se les paga por el tema del cuidado y que con el código de adolescencia, de la niñez y la adolescencia, se había impedido que fueran las familias adoptantes. Y ahora eso se fue para atrás con la ley de urgente consideración. En realidad eso no cambió. Lo que pasa es que
ellos crearon más familias amigas, aparecieron más, ahora antes se llamaban cuidadoras, y bueno, después se llamó en la última parte del periodo anterior del otro gobierno, se empezaron a contratar, eran familias amigas. El tema es que es muy complejo, porque al haber familias amigas que generen vínculo, puede ocurrir. Nosotros no sabemos porque INAU se enterará de una parte de las adopciones que se dan por la vía excepcional. Si yo soy una cuidadora y me quiero integrar un niño, le digo lo tengo hace 7 meses, y estoy en un pueblito perdido por allá, y solicito al juez, y el juez me avala, no tiene que pedir ni autorización al INAU. Esas adopciones nosotros no sabemos cuántas son. Algunas, los jueces informan al INAU, pero como el juez no siempre tiene, porque puede asesorarse con sus equipos técnicos. Antes de la ley de urgente consideración, el INAU siempre tenía que actuar. Y ahora no es necesario, ahora el juez puede actuar sin la consulta al INAU. Claro. Y eso podría llegar a generar algún otro tipo de problemáticas que que pueden estar dándose, como decir, por ejemplo, en esas situaciones, como vos decís, en el campo, en el interior, donde hay una persona que tiene un hijo y queda con los patrones y lo cuidan durante mucho tiempo, y después queda sujeto solo a lo del juez porque hay situaciones. Claro. ¿Se podría estar dando temas hasta complejos en la frontera con esto de los niños? Mira, el tema es que las leyes están justamente para proteger. Si vos haces una ley que abre la puerta, estás complicando, ¿no? Aumentar los riesgos. Aumentábamos los riesgos. Nosotros dijimos y sostuvimos, y se lo dijimos hasta en inglés, que eso no era bueno, porque iba a terminar amontonándose la gente en el RUA y otras personas iban a adoptar por fuera. Entonces, si abriste la puerta del RUA, porque ahora se adopta, como se hacen valoraciones a lo loco y a lo tonto, porque va a entrar más gente, abriste la puerta del RUA, pero le abriste la puerta también a los otros. ¿Y cómo haces para controlar? Yo me enteré, por ejemplo, que me había contado el director del Departamento de Adopciones, que bueno, habían frenado algunas adopciones, que se estaban tratando como trato, yo te lo doy. Como un mercado. Claro. Porque eso era muy común antes, eso era lo que se llamaba guardapuesta, que fue lo que eliminamos en el 2009. El doctor Cavalli, cuando estábamos discutiendo la LUC, que lo invitaron a ir al Parlamento, él dijo, este punto nos vuelve para atrás hacia el 2009. Cavalli, no Aurora Reolón, que lo único que tengo son 20 años de madre. A Cavalli dijo, esto es un retroceso. Y es un retroceso. No sabemos si hay 100 adopciones, 50, 20 o 3. No sabemos, porque como eso se hace en el juzgado mismo, el juez puede consultar a sus equipos, al DAS o al ITF, y a través de lo que ellos valoren poder dar el aval para esa familia para adoptar, entonces al INAU no llega. Y si no llega al INAU, entonces estamos sin saber cuántos niños salen por ese camino. Pero, a ver, yo me enteré de una persona que estaba yendo a un hogar, visitando a un niño que estaba en un hogar X, y estaba esperando porque iba a pedir la adopción. Y yo decía, pero esto no es un perro, esto no es una cosa que vos vas a decir. Eso era antes, ¿no? No, y sí, antes era así, pero ahora, Volvió. hace poquito, pasó de una persona que me contó, de un familiar de ella, que estaba yendo ahí, como a buscar. ¿Y qué pasa? Generas un vínculo. Claro, además es eso. El otro día lo hablábamos con una persona y yo le decía, el problema es que cuando vos ponés una familia amiga y te quedás con el niño, vos elegiste. Y vos, le decía a esta chica que estaba hablando conmigo, tú no elegiste. A ti te propusieron la historia de una criatura y vos dijiste sí, pero no sabías ni cómo se llamaba ni qué cara tenía. Vos dijiste sí a esa historia, nada más. Entonces, no se puede porque no está bueno que elijamos, porque si no vamos a volver, pero además se puede dar hasta para comercialización. A mí me decían cuando debatíamos con la LUC, me decían, pero el juez no va a aceptar eso. Y yo le decía, pero nadie va a venir al juez y le va a decir, mire, la señora tiene 8 hijos, me regaló uno, yo le regalé 4 chapas, porque, a ver, no seas malo, eso no se hace, nadie lo va a hacer. Nadie va a hacer una transacción que hasta le parece bien, pues dice, pobre mujer, tiene 8 hijos, me quedo con uno. Ella va a seguir teniendo hijos, ¿cuál es el problema? Porque es esa concepción de no tener en cuenta que ese niño tiene todos los padecimientos adentro, tiene toda la historia escrita adentro. El que crea que se lleva un bebé y se lleva un niño sin historia, que se lea el librito y se va a enterar que no. Porque en realidad no pasa eso. El niño recuerda hasta los 9 meses que estuvo en la panza. Todo, absolutamente, hasta cómo se separó de su madre. Lo llegó a decir una criatura que pasó directamente
de su mamá pasó la mamá se fue. Es famoso y me dijo escuchar que eso. se dice... Me dijo, mi madre nunca me tuvo en los brazos. Y yo me quería morir. Pero ella entendía que eso era así, porque si su madre se fue enseguida, era notorio. Entonces, eso queda inscripto. Tratar de creer que vamos a ocultar y con eso vamos a limpiar algo, no, es así. Bueno, siempre se habla de que la adopción no es la adopción del bebé Johnson Claro. en el sentido del bebé estereotipado, que más salía bonito, antes de los sí. pañales rubio. Exacto. Sí, claro. Nosotros además... Hay una tenemos- cantidad de problemáticas claro, atrás. claro, porque vos Mismo tenés... las familias que adoptan, que han llegado también, no solo por el proceso de adopción, sino que tú te mencionabas, llegar a la adopción, a veces procesos de fertilización, dejaste que son con unos niveles de estrés y de problemáticas muy grandes. Claro. Y en realidad, vos te enamorás tanto. ¿Sabes que cuando todos decíamos, ayer me hablaba una compañera acerca del libro, ¿no? Y me decía, vos sabés que lo que me dijiste me hiciste acordar cuando me llamaron, porque yo dije, el día que me llamaron por mi hija, me contaron toda la historia y le dije sí, 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 y te juro que la mitad no me acuerdo. En ese momento yo solo quería decir Claro. que sí. Claro. Porque no me importaba lo que tuviera. Lo único que me dijo, yo le digo, tiene 2 orejas como todo el mundo, 2 ojos, una nariz, y bueno, hasta si no tiene 3 orejas que me podría impresionar, no importa lo que sea. Porque me dijo que tenía características de otra etnia. Y le dije, ay, por favor, ¿qué me importa? No me interesa. Eso no, Contanos no. del libro, porque están Bueno, sacando un libro. Ahí está. Sacamos el libro, saqué este libro. Venía hace mucho tiempo pensando que yo tenía que compartir mi historia, larga historia, tenía que compartirla. Pásamelo, Aurora, así lo Sí, mostramos. así lo mostramos. Traer ese libro era muy importante porque lo importante de ese libro era que todos tuvieran una versión, tuvieran una visión de lo que pasa en el Uruguay, no solo de lo que pasa en otros países, lo que pasa en Uruguay. En Uruguay es distinto. Entonces, vamos a ver cómo se vive adentro, cómo se hace el proceso adentro, que no es igual. Porque nosotros lo que podemos encontrar más es Argentina o España. España, la mayor parte son adopciones internacionales, y Argentina tiene mezcla de otras etnias, tiene una cantidad de cosas que son En Uruguay distintas. se habla de que hay cuatro etapas en el proceso de adopción, ¿no? Uno que fue en la antigüedad, cuando se daba. Sí. Después, cuando viene la etapa más institucionalización y laica, que ahí tiene mucho que ver con esa concepción que fue también de corte bareliana, bueno, lo hablaba con Ferreira, que me explicaba eso, decir, bueno, cuando uno tenía los carnés de la escuela y que decía madre, padre o tutor, Sí. que había como una calificación en el tema también de que las Claro. adopciones estaban como dirigidas, y después lo que fue con el Código de la Niñez y Adolescencia del 2009, donde hay un cambio radical en el proceso, con eso del foco en el niño. Claro. Y después con la LUC, que es la última etapa que se está Sí, que viviendo. eso ya es le dieron un fierrazo a lo que habíamos hecho en el 2009. En realidad, nosotros lo planteamos y fuimos muy honestos sobre lo que estaban planteando, que no era positivo, que no era bueno, que no nos Ustedes estaba se dando- pusieron en contra de la LUC y Sí, fueron los que 2 firmaron artículos. parte. Sí, son los 2 artículos que nosotros cuestionamos, fueron De los que 4 tenían- artículos, ustedes compartieron 2 y se pusieron en contra de 2. En realidad, los 2 son con relación a lo mismo, que es que el niño pueda ser adoptado sin la intervención del Estado. Esas fueron las 2 que nos opusimos. Después el otro era el de los 19 meses, pero 18 meses. Pero bueno, dijimos, en realidad esto va a generar problemas. Pero bueno, no tenemos, porque en realidad el proceso se puede hacer en menos de 18 si quieren. Pero el tema es que no tiene que ser obligatorio. Si una familia puede hacerlo en 18 meses, aplauso. Pero si una familia hay que raspar un poquito más para llegar más adelante y que tenga que ser en 20, 21, 25, que sepa que si se hace más, se toma más tiempo, es para valorar a ellos, para darle a ellos una respuesta. Claro. Si vos le pones esto otro, parece que la familia entra muy estresada y queriendo tener poco menos que el gurí. Entra de todo, ¿no? Entonces hay gente que entra y cree que a los 3 días se va a ir con un gurí bajo el brazo como si fuera un paquete de harina. Entonces, bueno, hay que ayudar a esa familia a hacer el proceso. Si logra hacer el proceso y lo entiende, se queda. Y si no lo logra, señor, usted Adiós. no tiene capacidad para ser papá por adopción, y chao Pepito, como digo yo, y se terminó la historia. Pero no era bueno poner un límite, ¿no? No era constreñir a los equipos a eso, porque estabas presionando a los equipos a hacer un trabajo en un tiempo muy acotado y no estaba bueno. Pero bueno, eso no era tan importante. Lo más importante era esto otro.
que los niños no salieran sin ningún gozo. Entonces, bueno, una de las cosas que ahí pone en el final del libro toma justamente eso, ¿no? ¿Qué es lo importante? Lo importante es que los procesos deben cuidarse, que la familia debe cuidarse, porque nosotros no somos la prioridad son los niños. Y una vez yo le dije a la que era la directora, cuando mi hija llegó, le dije, en realidad los niños son la prioridad, pero Ana María, nosotros somos los únicos padres que ustedes tienen para dar respuesta a los niños. En el supermercado no hay niños, pero papás tampoco, así que tienen que ayudarnos a hacer el proceso. Ahí dice, hay que ayudar a las familias a hacer el proceso, hay que impulsarlos, hay que ayudarlos, hay que dar pellizcarlos. confianza, hay que Pero de intentar. ahí a generarle estrés o hacerlos sentir mal o culpable o apretarlos o llevarlos a límites que son de cuestionar a ver si yo puedo o me pueden sacar. Estoy en el RUA y de repente me sacan del RUA. Todo esto es una presión innecesaria. Yo creo, sinceramente, que todo esto ha sido, ¿no?, lo que se engancha, ¿no? Esto es como cuando tocas la fichita y se caen todas una tras la otra. Esto de trabajar con tanto apresuramiento, tratando de lograr tantas cosas y además comprimiendo para que todo se dé perfectamente, un trabajo de esto no se puede hacer apretando el tiempo. No se puede porque terminás afectando el proceso de la familia y poniendo en riesgo al chiquilín, porque el chiquilín es el que recibe. Y si el chiquilín es recibido por una familia que está angustiada, preocupada, porque teme que no salgan bien las cosas, que no sé, que los padres lo dejen, porque los padres están siempre mirando a ver si me acierto o le erro, si me equivoqué o no me equivoqué. La gente de APAU no tiene problema, porque la gente de APAU estamos todos apoyando a todos. Esto es fundamental. Nos escuchamos. Ahora todo el mundo a leer el libro y a leer cosas y nos mandamos material y todo lo demás. Esto es fundamental. Pero chiquilinas, esto es un 10% de la gente que adopta. El 90% que no pasa por APAU no tiene ningún tipo de apoyo extra. ¿Cuántos son ustedes en APAU? ¿Quiénes son los que integran APAU? Y APAU somos familias en espera, familias que están en proceso ya con integración y familias que hace 1000 años ya que integramos. Somos activos, porque después que cumplen los 10, 12, 14, 15 años, las familias ya como que empiezan a aflojar un poquito la participación, porque ya los gurises quieren otras cosas. Además, también a veces empieza la presión de que no quieren tanto se hable de adopción. Hay un periodo donde ellos prefieren que no se hable mucho del tema, porque lo genera es el descubrimiento es decir, la mamá antes era una señora que no pudo, era una panza, después pasa a ser una señora que no pudo, y después pasa a ser una señora que se fue, ¿por qué? ¿No? Y empieza a cuestionar, a sentirse lastimado por ese abandono. Entonces, en ese periodo se borran de la participación. Algunos siguen, otros no. En este momento debemos ser más de 100 familias que estamos trabajando, pero hay muchas más con las cuales tenemos contacto. Yo, por ejemplo, tengo contacto con muchas de ellas, porque tenemos contacto indirecto, pasa alguna cosa, nos llamamos, nos escribimos, participan, algunos están en nuestras redes sociales que tenemos en Twitter, en Instagram, yo le sigo diciendo Twitter, en Instagram y en Facebook tenemos Hablemos de Adopción, que es también un lugar de encuentro, donde mucha gente se suma y entiende y se siente cuidado, ¿no? Porque cuando vos sentís como que estás en un agujero negro, si vos te pasás 3 años dentro del RUA, así, sin nadie que te escuche, sentís que estás en un agujero negro. Antes esperamos 3 años y medio, pero estaba desparramado en el tiempo, o sea, que tenías cada tanto algo y te recuperaba. Igual te molestaba esperar 3 años y medio, pero ahora haces rápido todo, en 1 año y pico, y después se te hace un agujero negro. Si no hay la cantidad de técnicos suficientes como para trabajar con toda esa gente, más o menos habitualmente, esa gente está un poco como sueltita en el aire. Claro. Y empieza la angustia, empiezan las rispideces, porque la familia llama, pregunta, la dupla está pasada de trabajo, entonces después te llamo, no te llamo, y eso genera como una inestabilidad. También tiene un costo, ¿no? Que es un poco más alto ahora con el tema, por ejemplo, de todos los juicios que sí tienen que hacer. Los costos de los juicios son exorbitantes. Nosotros estamos pagando las familias cerca de 80.000 pesos o más, según las cosas que puedan venir. Si tenés que poner edictos y todo lo demás, es una montaña. Uh-huh. Sin contar que si aparece familia de origen y tenés que hacer un juicio, lo que sea, ya olvídate, tenés un montón. Porque son 4 de instancias legales, digamos. Una vez que está definida familia, está la sentencia de separación,
provisional de la familia de origen, está la ratificación de la tenencia, está la separación definitiva de la familia de origen y la sentencia de Sí, adopción. pero a nosotros nos lleva 2 juicios nada más. Son 2 juicios, pero Sí. tienen como esas etapas, Sí, digamos, sí. para que el niño quede... Sí, antes iban separados, ahora va pérdida de patria potestad Ujú, separación definitiva y pérdida de patria potestad van juntas. van juntas. Y ahí se termina y se hace eso. Y después ya pasas directamente a la legitimación. Y se hace habitualmente con abogados de oficio. Sí, la familia paga un abogado que es de ella y después hay 2 abogados de oficio que atienden a la familia de origen Bien. y sí, a la familia de origen y al niño. Y al Pero ¿qué niño. pasa? Que muchas veces si no se logra localizar familia de origen, terminamos pagando nosotros los 3 abogados. Claro. Eso es lo que estamos planteando y buscando la vuelta para que esto no sea así, para que no sea que nosotros tengamos que hacernos cargo de todo. A ver, nos encargamos del niño, de todo el tratamiento y todo lo que lleva los tratamientos para los gurises y todo lo demás. Y además eso tenemos que pagar 80.000, que además si no pagas, no te siguen el juicio. Depositas la platita en el Banco República y si no el juicio queda ahí stand-by. Entonces, todo es una montaña de dinero y un estrés extra para la familia. Porque, a ver, no es fácil para una familia en estos momentos históricos, no lo era antes, imagínate ahora lo que significa para una familia juntar 80.000 pesos para pagar. ¿Qué están proponiendo ustedes exactamente ahora, desde el punto de vista del cambio del sistema, de la normativa? En todo en general. Sí, sí. ¿Cuáles son las 2 o 3 prioridades para mejorar un poco el proceso, para que sea menos traumático, para que sea más ágil, pero que tenga todas las garantías y todas las instancias necesarias? Mira, para empezar tenemos que hablar con el Departamento de Adopciones por algunas cosas que son internas y que eso lo vamos a conversar con ellos en cuanto a algunas cosas que tenemos que trabajar. Esto de que sea a veces muy ríspido y todo lo demás, eso es un trabajo que lo vamos a hacer en la medida que nos reciban. Estamos esperando que nos reciban, ya hicimos la solicitud, está complicado para hacernos un huequito, sobre todo esa parte, ¿no? Esa parte de los tiempos, del tiempo de acompañamiento y algunas cosas que aparecen con familia de origen y lo demás, que eso son cosas que vamos a trabajar con ellos internamente porque va por ese lado. El tema de jueces y eso lo vamos a trabajar en el Parlamento y lo vamos a ver con la próxima administración. Ya hemos hablado con todos los partidos políticos para plantear esto. Esto tiene que cambiar, no puede ser que las familias sigamos pagando los 3 abogados. Que se reparta, que lo hagan por exención de impuesto para los abogados, que lo pague uno el INAU y el otro lo pague el Poder Judicial, el Estado, y nosotros pagamos el nuestro, pero no así porque es una locura. Y con el Poder Judicial tenemos que hablar otras tantas cosas también que tiene que ver, por ejemplo, que nos aparezca familia de origen o que al juez se le ocurra que quiere convocar a la familia de origen. En algunos casos lo conversé con algunos jueces en un encuentro y diciéndole no pueden llamar a familia de origen cuando hay un expediente alto así que dice que la familia de origen no puede dar respuesta, no nos pueden, la familia empieza a presionar y ustedes piden y solicitan o plantean visita cuando hay un expediente que dice que esa familia no tiene capacidad de respuesta. A ver, vamos a ponernos de acuerdo, los niños no son monigote, el niño no la pasa bien, la familia no la pasa bien, ha pasado que han tratado de unificar, no pudieron y volvió la familia para su lugar y el criatura siguió con su familia adoptante. ¿Qué favor le hicieron a esa familia biológica? Daño le hicieron, favor ninguno, porque el niño no quería saber nada con la familia, no quería saber. Entonces, tenemos que cuidar estas cosas porque al final terminamos dañando. En aras de que quiero defender el derecho de los niños, termino haciendo cosas que yo digo, entramos como en una etapa mágica. Vamos a proteger el derecho, entonces mágicamente hago que los niños se junten con los padres, mágicamente aumento el tiempo hago rápido la valoración, todo mágicamente. Y no existe magia en esto. Esto lleva tiempo. Para un poco terminar, ¿qué debería saber la sociedad o qué deberíamos saber a veces gente que estamos alejados de estos procesos, de lo que es el proceso de adopción, la importancia que tiene, la relevancia que tiene y ese enfoque de derechos tan necesario que además a veces con políticas que intentan tener más anuncios y más marketing que preocupaciones por derechos, en particular la de los niños, ¿no? Porque los niños sí son los más indefensos en este caso, porque si están en un proceso de que están para un tema de adopciones porque tienen algunas ausencias, algunas carencias importantes. ¿Qué transmitirían ustedes? Ustedes, además de acompañar el proceso yo creo que son una institución muy relevante,
en la preocupación de que muchos, por lo que son todos padres adoptantes, tienen preocupación por esos niños que son niños iguales a los que ustedes han adoptado y quieren cuidarlos igual y que quieren que puedan tener el mismo destino que han tenido en las mejores garantías. También están esas familias que quieren adoptar y que toman una decisión compleja, difícil y que también implica toda una inversión y un esfuerzo en todo este proceso, pero también son un poco los que dan respuestas o que son la entidad de contralor del proceso hoy en día, ¿no? Se han constituido en esa referencia, ¿no? Sí. Y por otro lado también llegar a la sociedad o sensibilizar en lo que es algo que existió siempre, pero que necesita un enfoque legal, de derechos y legal mucho más fuerte. ¿Sabés que una de las cosas que fue mi decisión de hacer el libro era justamente porque esto yo le decía cuando los papás compraban el libro, le decía, cómprenselo o regálenselo a alguna familia que no tenga nada que ver con la adopción. Porque ellos son los que tienen que aprender. Cuando ellos leen ahí, hoy me decía un compañero, yo con infertilidad no tengo nada porque él es un varón, así que dice, con infertilidad no tuve ningún problema. Aparte es de una familia homoparental, así que no, ellos iban a ir por la adopción sí o sí. Y me dice, ¿sabes qué? Empecé a leer y leí la parte en que vos hablabas de cuando no pudiste, cuando el médico te dijo que no podías. Y yo dije, bueno, esto a mí no me va a involucrar mucho, no me va a tocar mucho. Dice, lo que me pasó es que me puse a leer esa parte y empecé a llorar. Porque yo digo, y eso es lo bueno es eso, es que el que lee eso se sensibilice con lo que nos pasa, porque ahí lo que cuenta son las historias. Entonces, nosotros contamos en Instagram, tenemos un espacio donde hacen preguntas a la gente y le contestamos, apoyamos, hablamos con la familia. La familia a veces me llaman porque me encuentran en algún lado, me vieron. Esto de salir a los medios es importante para que la gente se sensibilice, para que la gente entienda que nuestros hijos son igual que todos los niños. Lo único que tienen algunas particularidades, que lo que hay que hacer es no separarlos. Los maestros tienen que entender que tienen que mirar distinto a los niños, que un niño que tiene una sensibilidad distinta o que recién se integra a estudiar tiene que entender que ese niño va a tener algunas conductas disruptivas porque recién se cambió, vino de Cerro Largo para acá, de Maldonado para acá. No, pero por ejemplo, un tema que no es menor cuando va a la escuela, el tema que tiene un apellido de origen y que después... bueno, ese es el otro tema, es un tema, ¿no? Cuando va a la escuela, cuando va al médico, cuando va a un club, y no tiene que ver, el tema del apellido no tiene nada que ver a veces con conocer su origen, pero sí tiene que ver con ese proceso de que de un momento al otro... Claro, porque ellos necesitan tener su apellido de su nueva familia. Entonces, cuando va al médico, y claro, te llaman por la cédula, y todavía no tenés la adoptabilidad, te llaman Pere, y él dice, yo no soy Pere. Entonces, a veces lo que hacíamos antes, cuando no te llamaban por el FONASA, que no te llamaban... le pedías que en la carpeta, en la carátula, dijera el nombre que tenía ahora. Vos no le cambiás el nombre, le cambiás el apellido. El nombre siempre se mantiene. Pero por lo menos que hagas eso. Inclusive cuando estás dentro de la consulta, vos no nombrás. Por eso que nosotros decimos que ahora cuando empieza el proceso, estamos en proceso dentro del INAU, y le dicen a los niños el nombre de origen, eso hay algo que está tropezando. Entonces toda la sociedad debe entender esto, que el niño es distinto, pero que no hay que hacer una distinción. Yo llegaba a la escuela y decía, mi hija es hija por adopción, pero no hagas ninguna distinción, solo tener presente que, por ejemplo, el tema de los vínculos para Regis es particular, es distinto. El que alguien le diga que no, para ella es como una cosa impactante. Entonces vos tenés que entender eso. Eso no quiere decir que hagas excepciones con ella. Le tenés que poner los mismos límites y todo lo demás. No dejes de ponerle límite porque si no, ella se agarra para otro lado, como cualquier niño. Lo que sí tenés que entender que hay cosas, por ejemplo, lo vincular, que para ella es distinto que para otros niños. Que los miedos, el quedarse solo, por ejemplo, en una habitación o el ir solo al baño, le genera miedo cuando recién está integrado, porque tiene miedo. Entonces, todo eso es lo que hay que entender, toda la sociedad. Lo decíamos la otra vez de los niños con neurodiversos, que en realidad también tenemos niños neurodiversos, ¿no? Si un niño empieza a gritar como un loco, dice, este gurí, ven mal enseñado. No, señor. Entonces, escuche y fíjese, ese niño no es un mal enseñado, es un niño que tiene una neurodiversidad que lo hace, que su forma de relacionarse con el medio, cuando él está angustiado, grita, porque esa es su forma. Cuando aprendamos a ser inclusivos y a ponernos en el lugar del otro, y a escuchar al otro, y a no juzgar ni a la madre.
Otra cosa es que no hay que juzgar a la madre origen. La madre origen hizo lo que pudo. El padre, la madre, los tíos, los abuelos, hicieron lo que pudieron. En una sociedad donde no hubiera problemas de ninguna índole sociocultural, socioeconómica, podríamos marcar alguno. Pero siempre hay algo que te marca cuando vos dejás a tu hijo, ¿no? Es decir, algo te pasó. Y si alguien, y eso es una cosa que se lo tenemos que enseñar a nuestros propios hijos. Yo a mi hija le enseño, cuando alguien lastima a Regina, es porque está lastimado. El que lastima está lastimado. ¿Le vas a permitir que te lastime? No. ¿Vas a aplaudir que te lastimó? No. Pero no vas a juzgarlo, porque él hizo, hace y actúa de acuerdo como él fue criado, como él en la vida que llevó las porquerías. A veces le digo, qué vida jodida, cuando hay alguien que cayó preso, joven, yo digo, qué vida jodida habrá tenido, pobrecito, para terminar en esto. Y esto no es porque mi hija justifique a todos los que roban, matan, sino que entienda que a veces, y eso es una cosa que nuestros hijos tienen que entender, No es a un veces proceso de toma de decisiones. los padres a veces no tienen capacidad para cuidar. Y eso no es una decisión. Porque yo digo que hasta los de la mafia le gustan que le aplaudan a los hijos. A nadie le gusta que te digan tu hijo es malo, se hace malo. No, a todos les gusta tener, perdón, al revés, a todos los niños les gusta tener un padre bueno. No importa a qué sector te gusta. Cuando te tienen que decir que tenés un padre malo, te duele. Porque si naciste de un padre malo, o vos tenías algo malo, o sos hijo de una mala. Y si vos sos un hijo de una mala planta, ¿qué sos? Sos un mal fruto. Entonces, esas cosas, entender eso es sensibilizarse, ponerse en el lugar del otro, ¿no? Entender al otro. Una vez alguien le dijo a mi hija, como un insulto, porque estaba enojada, una señora más bien grandecita, y le dijo a mi hija, adoptada, como un insulto. Entonces yo le digo, fulanita, vení. Le digo, ¿tú crees que eso es un insulto? Y me dijo, no, Aurora, disculpe, me equivoqué. Digo, porque no es un insulto, amor. Ni para Reggie ni para mí es un insulto. Eso es una cosa que vos te pareció. Bueno, nunca lo digas, porque no solo te está escuchando Reggie y yo, te están escuchando los otros niños que estaban en la vuelta y que van a considerar que es un defecto ser adoptado. Entonces, cuidemos esas cosas. Bueno, a mi hija la quiere todo el mundo. Quieren porque en casa es una insoportable, pero es una niña muy querible. Entonces, nunca ha tenido grandes conflictos por eso. Pero a veces los niños, cuando empiezan a marcar inconductas en la escuela, empiezan, seguro porque es adoptada. Una vez dijo una compañera nuestra que es profesora y madre por adopción, le dije, estaban a ser la profesora, y dijo, no, pues este niño pobrecito es adoptado. Dice, pero tenemos unos cuantos con problemas, ¿no? Sí, tenemos unos cuantos. ¿Y son todos adoptados? No. ¿Y entonces para qué decís que es adoptado? Tiene problemas porque tiene problemas en la casa, porque sabrá Dios por qué. Y cada vez más. ¿Sí? Claro. Y se abordan esos temas. Claro. También la educación actual nos está mostrando esas cosas, ¿no? Ayudar, a ver, ponerte en el lugar del otro, abrazar al otro, escuchar al otro. Ojalá cuando lleguemos a todo eso, yo voy a descansar, chiquilina, me voy a sentar y voy a ser la mujer más feliz de la tierra. Bueno, mucha suerte con el libro, muchas gracias por venir. Es un tema que me parece que da para seguir analizando y sobre todo para seguir proponiendo y para tener cambios. Sí, ojalá todos nos pongamos en la misma dirección y todos entendamos que esto no es lo que decían el otro día unos políticos, esto no es pelear nadie con nadie. Porque la pelea no nos va a ayudar. Tenemos que ponernos todos de acuerdo en la misma dirección y los que van a ser beneficiados son los niños. Sin duda. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes dos. Bueno, llegamos al final. Así es, se fue otro lunes más. Tenemos mucho tema de economía que hablar. Así es, y nos vamos a meter a fondo en el programa que viene. A fondo en el programa que viene. Nos esperamos el próximo lunes. Muchas gracias. Chau, chau. Adiós.